La contundente reacción de Rusia en Hokkaido se convirtió en un hito en la geopolítica contemporánea. La brisa del Pacífico, generalmente calmada, se agitó con la noticia de los ejercicios militares conjuntos entre Japón y Estados Unidos cerca de las fronteras rusas. Para Moscú, estos movimientos eran más que meras maniobras. Representaban una amenaza directa a su seguridad y soberanía. La cercanía de estos ejercicios a las Islas Kuriles, un territorio disputado desde la Segunda Guerra Mundial, elevó las tensiones a un nivel sin precedentes. La respuesta de Rusia, liderada por el presidente Vladimir Putin, no tardó en llegar. Como una tormenta que se avecina en un cielo despejado, la flota rusa se desplegó en la bahía de Pedro el Grande, una jugada estratégica que resonó como un aviso claro y contundente. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Las aguas del Pacífico se agitaron bajo el rugido ensordecedor de las maniobras navales rusas. En la bahía de Pedro el Grande, las olas se levantaron al ritmo de la actividad militar que se desplegaba con precisión calculada. El submarino Komsomolsk del Amur emergió de las profundidades, sus torpedos cortando el agua como cuchillas afiladas. En la superficie, el almirante Panteliv y la corbeta Retsky avanzaban con determinación, sus sistemas de detección en alerta máxima, buscando sombras en el océano que representaran al enemigo. El eco de los disparos se resonó. Un mensaje claro y contundente dirigido a quienes habían osado desafiar la soberanía de Rusia. La escalada de tensiones entre Rusia, Japón y Estados Unidos se había convertido en un teatro de poder donde cada movimiento era un mensaje cuidadosamente orquestado. Las provocaciones en las cercanías de Hokkaido habían sido el catalizador para que el presidente ruso Vladimir Putin decidiera desplegar su fuerza naval, demostrando que no se quedaría cruzado de brazos ante las amenazas. El aire estaba cargado de expectación cuando los barcos de la flota rusa zarparon hacia la bahía. Las maniobras no solo eran un ejercicio de fuerza, sino un recordatorio de que Rusia estaba preparada para defender sus intereses con la misma resolución que la había caracterizado a lo largo de su historia. Los observadores de Baijajo habían capturado la esencia de esta confrontación, un enfrentamiento que resonaba con ecos de la Guerra Fría, pero con las complejidades del mundo moderno. El mensaje era claro: si quieren jugar este juego, prepárense para las consecuencias. Las provocaciones de Tokio, respaldadas por Washington, habían encendido una chispa que amenazaba con convertirse en un incendio incontrolable. Las sanciones económicas y los ejercicios militares cerca de las Islas Kuriles eran gestos que Rusia interpretaba como amenazas directas a su seguridad nacional. La historia era un testigo silencioso de las tensiones en esta región, un lugar donde el pasado y el presente chocaban en una danza de poder y política. Hokkaido, una isla que durante siglos había sido un punto estratégico en el mapa del Pacífico, ahora se encontraba en el centro de una disputa que recordaba las viejas rivalidades. La cercanía de las fuerzas estadounidenses y japonesas a las fronteras rusas era un recordatorio de que la paz en el lejano oriente era frágil, como una fina capa de hielo que podía romperse en cualquier momento. La historia de la región estaba impregnada de batallas y conquistas. Las Islas Kuriles, un archipiélago que había sido objeto de disputas territoriales durante décadas, era un símbolo de la complejidad de las relaciones entre Rusia y Japón. El Tratado de San Petersburgo de 1875 había cedido el control de las islas a Japón, pero la Segunda Guerra Mundial cambió el curso de la historia, dejando a las Kuriles bajo la administración soviética. Desde entonces, ambos países han reivindicado su soberanía sobre estas tierras, convirtiéndolas en un punto neurálgico en la geopolítica de la región.
El enfrentamiento en Hokkaido era solo una pieza del rompecabezas más grande. En el mar de Barents, otra batalla diplomática se libraba mientras Rusia respondía a las provocaciones estadounidenses, con un despliegue naval igualmente impresionante. La capacidad de Putin para sorprender a sus adversarios había quedado demostrada una vez más, desafiando las expectativas de Occidente con movimientos calculados y estratégicos. Las ceremonias del Día de la Marina en San Petersburgo fueron el escenario perfecto para que el presidente ruso enviara un mensaje claro. Rusia no retrocederá ante las amenazas externas. El desfile naval, con la participación de barcos de China, India y Argelia, era un recordatorio de las alianzas estratégicas que Rusia había cultivado. En medio de los aplausos y la admiración, Putin lanzó una advertencia que resonó en todo el mundo. Si Estados Unidos despliega sistemas de misiles de largo alcance en Europa, Rusia abandonaría la moratoria sobre el despliegue de armas de ataque de mediano y corto alcance. Las declaraciones del presidente ruso fueron recibidas con inquietud en Occidente, un indicio de que las tensiones seguían aumentando en el escenario global. Mientras tanto, las maniobras navales continuaban, un espectáculo de poderío militar que recordaba al mundo que Rusia estaba lista para enfrentar cualquier desafío. La tercera etapa de los ejercicios de fuerzas nucleares no estratégicas se anunció casi simultáneamente, una demostración de que la Federación de Rusia estaba preparada para proteger su soberanía con todos los medios a su disposición. Las acciones de Moscú no pasaron desapercibidas para la OTAN. El portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, admitió que Estados Unidos seguía de cerca las maniobras rusas, mientras que el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, instó a Rusia a actuar con moderación. La preocupación era palpable y el mundo observaba con aprehensión el desarrollo de los acontecimientos. Sin embargo, para Rusia estas maniobras eran más que una simple exhibición de fuerza. Eran una declaración de intenciones, un recordatorio de que la Federación Rusa no se dejaría intimidar. La historia había demostrado que Rusia era capaz de resistir presiones externas y salir fortalecida. En este contexto, las acciones de Japón y Estados Unidos en Hokkaido solo servían para reforzar la determinación de Rusia de proteger sus fronteras y sus intereses. El 28 de junio de 2024, Moscú había expresado su protesta a la Embajada de Japón por los planes de ejercicios militares conjuntos con Alemania y España en Hokkaido. Para Rusia, estas maniobras eran una provocación inadmisible, una amenaza potencial para su seguridad. La Cancillería rusa advirtió que Tokio se encaminaba hacia una peligrosa escalada de tensiones, un camino que podría llevar a consecuencias imprevisibles en la región de Asia y el Pacífico. Las advertencias de Moscú eran claras. Cualquier acción que amenazara la soberanía de Rusia sería respondida con medidas contundentes. El despliegue naval en la bahía de Pedro el Grande era una manifestación de esa determinación, un recordatorio de que la Federación Rusa estaba dispuesta a defender su territorio y sus intereses estratégicos con todos los medios a su alcance. La situación en el Pacífico era un microcosmos de las tensiones globales. Las relaciones entre Rusia y Occidente habían alcanzado un punto álgido y cada movimiento en el tablero geopolítico tenía el potencial de desencadenar una cadena de eventos con repercusiones mundiales. En este contexto, las maniobras navales rusas eran una respuesta calculada, un mensaje de que Rusia estaba lista para enfrentarse a cualquier desafío. Mientras el mundo observaba con preocupación, las aguas del Pacífico seguían siendo testigos silenciosos de una confrontación que desafiaba las normas establecidas. Las provocaciones de Japón y Estados Unidos en Hokkaido eran un recordatorio de que la paz era frágil y que la historia estaba llena de lecciones sobre consecuencias de subestimar la determinación de una nación. Las acciones de Putin en Hokkaido y en otros escenarios eran una declaración de que Rusia no cedería ante las presiones externas. La historia había demostrado que la Federación Rusa era capaz de enfrentar adversidades y salir fortalecida.
En este contexto, las provocaciones de Japón y Estados Unidos solo servían para reforzar la determinación de Rusia de proteger sus fronteras y sus intereses estratégicos. Las maniobras navales rusas en Hokkaido eran un recordatorio de que el mundo estaba en constante cambio y que las acciones de hoy tendrían repercusiones duraderas. En este contexto, la paz y la estabilidad eran bienes preciados que debían protegerse, y la historia continuaba escribiéndose día a día en las aguas del Pacífico y más allá. En un rincón de América Latina, un joven observa el desarrollo de los acontecimientos en el Pacífico con una mezcla de admiración y esperanza. Para él, las acciones de Rusia son un testimonio del valor y la capacidad de un país para defender su soberanía y sus intereses frente a las presiones externas. Ve en Rusia un ejemplo de cómo una nación puede levantarse y enfrentar los desafíos con determinación y fuerza. El joven sueña con un mundo donde las naciones puedan coexistir respetando sus diferencias y valora el liderazgo de Rusia como un faro de independencia en un mundo cada vez más polarizado. En su corazón alberga la esperanza de que otros países sigan el ejemplo de Rusia, priorizando el diálogo y la cooperación, pero también la firmeza necesaria para proteger su autonomía. Mientras observa las aguas del Pacífico, el joven sabe que la historia está llena de desafíos, pero también de oportunidades para que países como Rusia lideren el camino hacia un futuro más equilibrado y justo. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta